Ahora es el turno de ver a todas las figuras que se han fabricado en tamaño de la película de los aliens. En el caso de estos personajes es un caso muy peculiar, ya que muy pocas veces se han fabricado en tamaño de la película, o en un tamaño muy cercano. Generalmente se han fabricado o figuritas muy pequeñas o figuras muy grandes, generalmente de peluche. En 1999, Thinkway lanzó a la venta el Alien Talking Lamp, que dice frases al mismo tiempo que se enciende su cabeza. Es del tamaño exacto de la película. Es de plástico duro, no del material de la película. Pero ese no sería en realidad el gran problema, sino que no se puede despegar de esta base, ya que las baterías se colocan justo debajo de la base, y si se intentara despegar la figura de la base, se descompondría y ya no volvería a funcionar nunca. En este mismo año, la empresa china Promotional Partners Worldwide fabricó 3 figuras de vinil: Wheezy, uno de los aliens, y Ham. Los 3 tienen la función de hacer el sonido de chillido al apretarse, vendiéndose como mercancía exclusiva de los espectáculos de Disney sobre hielo, y también en una edición exclusiva para Japón a través de la distribución de la empresa Tomy. Podría decirse que el único problema que tiene es que sus 2 brazos están totalmente unidos al cuerpo según se ideó el molde de esta figura, y no están tan separados como debería. De forma interesante, en el 2001, cuando la empresa Tomy realizó la sesión de los juguetes modelos, eligió a Wheezy de Promotional Partners Worldwide, pero no al alien de esta misma marca. Para el alien elegiría al de Thinkway, el que es una lámpara que se enciende su cabeza mientras habla. Quizá les gustó mucho más el diseño que tenía la figura que fabricó Thinkway, y de forma curiosa, con fotomontaje, eliminaron la base de esta figura, de la cual en la vida real no se puede despegar. En el 2004, Hasbro fabricó un Buzz Lightyear llamado Search and Rescue Buzz Lightyear, que como uno de sus accesorios es uno de los aliens. Es de unos centímetros más abajo que los otros 2 mencionados, pero el destacable detalle que tiene es que está hecho en vinil, o sea, hace el sonido de chillido al apretarse. En el 2004, Hasbro también lanzó una edición especial del Laser Blasting Electronic Buzz Lightyear, agregándole algunos accesorios de otras figuras de voz, por ejemplo, una figura de estos aliens. 5 años después, en 2009, Thinkway fabricaría a 3 aliens bajo la línea de Toy Story Collection. También, al igual que Alien Talking Lamp, serían del tamaño exacto de la película, y serían de un plástico duro, no tan duro como el Alien Talking Lamp, pero lo suficiente para que no se pudieran apachurrar y hacer su característico sonido. En 2010 nuevamente los volverían a lanzar. Thinkway decide vender a estos 3 por separado. No incluían el certificado de autenticidad porque no es de la línea Toy Story Collection, pero lo que los distingue de los de esta línea es que la versión donde se compraban por separado brillan en la oscuridad, y los de Toy Story Collection no tienen esta función, existiendo una edición que salió un año después, en 2011, donde el logotipo de Toy Story ya no tiene el número 3. En 2012, cuando se inauguró la línea Signature Collection, que prácticamente es lo mismo, solo le cambiaron el nombre y el logotipo, por supuesto también habría una edición de estos 3 con esta línea. Y en 2012, nuevamente venderían a los 3 en versión de empaque separado, con un notable cambio en el diseño de empaque. Y durante los siguientes años en esta década, habría reediciones de estos 3, pero con un cambio en el empaque. En 2016, la empresa japonesa Takara Tomy fabricó a los aliens con el diseño de Thinkway, pero parlantes, utilizan baterías, son interactivos y responden con la voz de quien les habla.
utilizando exactamente el mismo diseño de los de Toy Story Collection e incluso el mismo concepto de que en un empaque vengan los tres. También en este mismo año sacaron a la venta una figura que es unos centímetros más alto, es parlante también y de plástico duro. Un poco después, con este mismo diseño, lanzarían una figura con el traje de Woody y otro con el traje de guardián espacial de Buzz. Para 2019 harían una reedición de los tres parlantes con el diseño de Toy Story Collection y también una reedición del que sacaron para venta individual con un diseño diferente. Durante esos años, la marca Sega fabricó una excepcional figura que es unos centímetros más alto, prácticamente del mismo tamaño de esta figura de Takara Tomy, pero esta no es de plástico duro, sino que es de vinil, con una textura exacta que tiene el personaje en la película. En 2019, una empresa en Brasil llamada Toino fabricó figuras de los aliens con el diseño casi parecido de los de Thingway, en plástico duro y con los brazos articulados. Y del mismo modo, la empresa mexicana Toymark también fabricó tres figuras de los aliens en plástico duro y con los brazos articulados, con el diseño casi idéntico de los de Thingway. Gracias a la gran innovación de las impresoras 3D, es que durante estos recientes años ha habido personas que han fabricado a estos personajes del tamaño exacto de la película y además con el material exacto de la película, de vinil y haciendo el característico sonido de chillido al apretarse, lo cual hace que los que se estén fabricando por estos usuarios que se dedican a esto hayan creado a los aliens que sean totalmente réplica de las películas.